porque ellos vivían en lo que estaban acostumbrados a vivir. Pero aquí está lo hermoso, que Dios le dio los mandamientos, que todos conocemos, los 10 mandamientos. Para que por medio de los 10 mandamientos el pueblo comience a tomar una dirección y el pueblo que se comience a alinear, porque entre ellos mismos, como vivían enraizados de los pecados, vivían enraizados de lo que estaban acostumbrados, tenían que depurarlo. Y para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, él tenía que limpiar a ese pueblo, enseñarle leyes, estatutos, mandamientos, en lo cual nosotros, como salimos de Egipto, también nos ha dado los mandamientos. Para que por medio de los mandamientos nosotros seamos guiados y aprendamos cómo tenemos que estar y aprender qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Por eso en esta noche Dios nos va a hablar de los 10 mandamientos. Vamos al libro, ahí donde estuvimos dando la lectura en antes. Dice, vamos al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Todo lo que tengamos listo con un amén lo ponemos sobre nuestros pies. En reverencia a la palabra de Dios, vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová lo que tomares de su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que esté dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas en ellos hay, y reposo el séptimo día, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amado y buen Dios Padre Celestial, te doy gracias primeramente por permitirme dar lectura a tu palabra, Señor. Sea que en este momento lo que todos vayamos a hacer, Señor, háblanos primeramente a nuestras vidas, Señor. Que estas palabras lleguen a nuestra mente y nuestro corazón, y enséñanos cómo tenemos que estar, cómo tenemos que estar delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a la mente, a los corazones, Señor, de las personas que están aquí al frente, de los que están escuchando por la voz de un parlante,
los que están conectándose en unas redes sociales, Señor, que lleguen estas palabras y sean atesoradas, Señor. Y aparta de mí el prepotente, el orgulloso, y posesiona sobre mí el orgulloso, Señor. Te pido dame sabiduría, ciencia y conocimiento para comenzar y dar tu palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomemos asiento, pongámonos cómodos. Cuando el pueblo de Israel estaba bajo las garras de un pueblo que se sintió superior al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en lo cual todos conocemos la historia cuando entró el pueblo de Israel por medio de Josué, que fue hijo de Jacob. Pero todo estaba ya escrito en la palabra de Dios, lo que iba a suceder y acontecer con el pueblo. Y era muy necesario que pase para que el pueblo, la nación que Dios marcó para él, lo conozca y comiencen a tener temor a él. Pero cuando ellos vivieron los 400 años en el pueblo de Egipto, ¿qué pasó con ellos? Ellos comenzaron a vivir una vida primeramente desenfrenada en la esclavitud. Ellos vivían esclavizados porque ellos trabajaban. Pero ¿por qué lo esclavizó el faraón a aquel pueblo si fue permitido que entrara? Porque aquel faraón no conocía la historia de José, no conocía la historia del pueblo de Israel, pero ellos veían que era un pueblo hebreo que cada vez se multiplicaba al 100 por uno, le ponemos un ejemplo, pero ese pueblo comenzaba y Egipto comenzó a temer de él, que lo comenzó a oprimir, a esclavizar. Lo esclavizó al pueblo, tanto físicamente como espiritualmente esclavizó el pueblo, porque ellos comenzaron a adoptar las tradiciones que no le pertenecían a ellos, sino adoptarlas lo que el pueblo de Egipto tenía. Ellos adoraban dioses ajenos, ellos vivían en adulterio, ellos robaban, hacían cosas, y el pueblo de Israel tenía eso en su corazón, en lo cual Dios tenía que depurarlo, limpiarlo. Así estuvimos una vez nosotros. Cuando estuvimos en Egipto, que significa el mundo, nosotros fuimos esclavizados, viviendo una vida no agradable a Dios. Y nosotros éramos como Egipto, que nosotros, como el pueblo de Israel, que orábamos a Dios, pero vivíamos en pecado. Señor, yo soy tu hijo, porque estando en el mundo todos nos declaramos hijos de Dios, pero no somos realmente porque no estamos viviendo la palabra de Dios. Ahí nos declara como bastardo, como que no nos reconoce. Pero cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y en el monte Sinaí que envió, llamó a Moisés para que él vaya a su presencia, estuvo 40 días y 40 noches en aquel desierto, en aquel montaña, en comunión con Dios, que Dios le hablaba. Dice la escritura que brameaba la montaña, escuchaban truenos, relámpagos, escuchaban muchas cosas, porque la presencia de Dios sacudía solamente con la voz. Ahora imaginémonos poniendo el pie sobre la tierra, ¿cómo hubiera sucedido? ¿Cuándo bebé? Pirina. ¿Qué hubiera sucedido? Déjale una vueltita. ¿Qué hubiera sucedido en ese momento? Pero más, Jehová estaba con Moisés y enseñándole los mandamientos. Pero cuando Moisés ya estaba
habían hecho un becerro de oro, que donde Moisés llegó de la impotencia, del enojo y de la ira y del coraje, tiró las tablas al piso, que en cual fue castigado ese pueblo. Nuevamente Dios lo mandó que subiera, porque Dios quería destruir también nuevamente toda esa nación por la desobediencia. Mas Moisés clamó, pidió. Así está nuestro Señor Jesucristo, clamando por nosotros cuando nosotros nos descarrilamos, cuando nosotros nos estamos perdiendo. Dios bendiga. Cuando nos estamos perdiendo, porque Él es intercesor de nosotros. Aquí no hay otro intercesor que se llama Jesús de Nazaret, porque Dios no comparte su gloria con nadie, más con su Hijo Jesús, porque Él vino a dar su propia vida. Pero cuando ya nuevamente subió, Dios con sus propias manos, con sus propios dedos, comenzó a escribir los 10 mandamientos, en cual nosotros lo hemos conocido, y si no lo conocemos, hoy día lo estamos conociendo. ¿Por qué fue? Las leyes terrenales, ¿por qué cree que son hechas? Las leyes terrenales son conformadas bajo las leyes de Dios. ¿Por qué cree que si meten preso a alguien que le están robando, no porque ellos, no, vamos a hacer esta ley, se basaron bajo la Escritura? Porque la ley de Dios es de este tiempo y fuera de tiempo. Nosotros no terminamos, partimos de este mundo y la ley de Dios sigue siendo. Porque Dios nos constituyó. Pero Dios es grande y nos enseña. Por eso dice en el libro de Éxodo capítulo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, vamos en el 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué le decía yo al comienzo? Donde nosotros estábamos esclavizados. Y más aún hemos salido de Egipto, y esa esclavitud de Egipto la traemos a la casa de Dios. Porque no nos queremos despojar aún, porque aún tenemos recuerdos de lo que hacíamos, aún queremos revivir el pasado, aún queremos estar viviendo esclavizados, y sabemos las leyes de Dios, sabemos los mandamientos, sabemos, aparte de los 10 mandamientos que tiene la Escritura, tiene más de 500 más que nos enseña. Por eso la Escritura es la guía de cada uno de nosotros. Pero estos 10 mandamientos fueron para que el pueblo de Israel se comenzara a alinear. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque ellos vivían en idolatría, ellos vivían teniendo dioses. Si a ellos les decían, aquí hay una piedra y este es el Dios piedra, que el Dios piedra tú le pides y se convierte en roca, ellos lo hacían. Comenzaban a adorar a dioses ajenos, porque ellos vivían enraizados. Pero más Dios quería que su pueblo sea libre, tanto física y espiritualmente. Pero más aún queremos seguir nosotros esclavizados en ese punto. No queremos la libertad. Queremos seguir esclavos. Dice, y el mismo Señor, ahí no está escrito, dice, el Señor mismo escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y se la dio a Moisés y al pueblo de Israel. Guardando los mandamientos proporcionaba una manera de que Israel respondiera debidamente a Dios con gratitud por haberlo sacado él mismo. Tiempo se quería tal obediencia a fin de permanecer en la tierra prometida. Porque los 10 mandamientos eran para la obediencia.
Mas el pueblo no comenzó. Es cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero vio Dios que el hombre estaba solo y no era bueno que estuviera solo, que lo hizo poner en un sueño profundo. Y de ahí todos sabemos esa historia. Hasta en la escuela nos han enseñado que de la costilla salió Eva. Dios le entregó, le puso en la mano a Adán y Eva todo el huerto del Edén. Se lo puso para que lo administrara. De todas cosas que tú ves comerás, pero menos del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque morirás. Fue el primer mandamiento que Dios le puso al hombre. Y él fue el primer mandamiento que el hombre desobedeció a Dios. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya venimos por herencia y descendencia nuestra desobediencia, pero más aún Dios nos sigue, y por el amor que Él tiene a nosotros, nos sigue mirando con ojos de misericordia. Y nunca agradecemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Seguimos. No te harás imagen ninguna, semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Nuestras manos pecadoras no pueden hacer algo divino que sea de Dios, porque tenemos que santificarnos. Ahora el hombre, ¿qué hace con las imágenes? Se entregan al 100% y se olvidan de Dios. Por eso dice en el mandamiento de Él: no te harás imagen alguna, porque Él no quiere que te siga esclavizando a una imagen. Lo que Él quiere que te seas libre para alabarlo y glorificarlo a Él. Si tú es bueno tener fotos de recuerdos de nuestros padres, de nuestros hijos, sí. Porque si han partido de este mundo, por lo menos nos queda un retrato de ellos. Pero más no podemos adorarlo, más no podemos ponerle una vela, porque aquella imagen ¿qué va a hacer? No puede hacer nada. Si nosotros, más aún los jóvenes de estos tiempos y de los tiempos pasados, tienen imagen de artista favorito, ¿y qué convierten? Comienzan a adorar aquellas imágenes, comienzan a ser idénticos a aquellas imágenes. Son los jóvenes de este tiempo. Si Dios nos manda los mandamientos, nos escribió, no es porque Él no tenía tiempo, es para que su pueblo, la nación que somos nosotros ahora, estemos encaminados en el buen camino. Seguimos. Dice: no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios te bendiga. Él hace misericordia, pero también nos reprende, porque nosotros nunca tenemos que inclinarnos a algo o a alguien, porque estamos dejando en el momento que nosotros nos inclinamos a una imagen o a un hombre, estamos dejando a un lado el sacrificio que hizo un padre
para toda una nación. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos estamos alejando del propósito que vino Jesús a la tierra a entregar su propia vida en la cruz del madero o la cruz del Calvario, como les quieras llamar, para que nosotros seamos libres. Nosotros cuando hacemos y eso nosotros humanamente nos estamos sacrificando a aquellas imágenes. Muchas personas, como en antes yo decía, yo fui monaguillo, yo fui sacristán de una iglesia. Yo era quien le pasaba el cáliz al sacerdote, el que le pasaba el vino con el agua bendita al sacerdote. Yo le pasaba, había momentos que tenía la Biblia, que ellos leían una Biblia grande que tienen. Yo pertenecía incluso, si mal no me acuerdo, yo quise ser hasta sacerdote en mi niñez. Pero eso es lo que uno hace porque aprendimos ¿de quién? De nuestra generación. Y eso va de generación de generación. Por eso Él dice en su palabra que Él visita, dice, la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, Él visita y permite que muchas cosas, que un hijo esté atado en eso. ¿En qué forma? Que si tú eras alcohólico, tus descendencias pasadas fueron alcohólicos, uno va a salir. Porque ellos nunca acudieron a la presencia de Él, de que el Padre sacara de esclavitud, lo sacara de ese lugar al Padre o al Hijo, sino que comienzan a adorar imágenes, comienzan a ir a donde los brujos, los hechiceros, para que lo libren de ese vicio y se han olvidado de Dios. Por eso que Dios permite que esas cadenas vayan de generación hasta que haya uno. Y ese uno tiene que romper esa atadura. Ese uno tiene que romper esas cadenas para que sea libre. Por eso que también también hablando, cuando Dios permitió que Moisés haga la serpiente de bronce, era porque el pueblo era picado por serpientes y escorpiones y ellos comenzaban, y Dios se glorificaba por aquella imagen en ese tiempo, pero el pueblo comenzó a ¿qué? A adorar la serpiente, comenzó a adorar aquella imagen de serpiente. ¿Qué hizo Dios? Mandó a destruirla. ¿Por qué? Porque el pueblo ya se estaba olvidando de Él, sino se estaba solamente acercando a esa imagen. Eso es lo que pasa en todos los tiempos. Nosotros nos hemos olvidado de Dios muchas veces, y más acudimos al hombre, acudimos a otros seres que no nos pueden resolver los problemas de nuestra vida que tenemos. Por eso que aún seguimos atados, aún seguimos con cadenas y ataduras y no queremos ser libres, porque aún Egipto lo tenemos en el corazón, aún Egipto lo tenemos en nuestra mente. Y no lo queremos soltar, no lo queremos ser libres, romper esa cadena. Seguimos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová lo que tomares de su nombre en vano. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás mintiendo y para que te crea, ¿qué dices? Por Diosito Santo, yo no lo dije. Por Diosito Santo, yo no lo hice. Y estás robando, estás hurtando, estás matando, estás haciendo barbaridades. Y estás nombrando a Dios. Porque una vez lo hice, yo lo hice. Yo decía, lo juro hasta con la Biblia. O sea, también llegaba la astucia de uno y uno va a estar mintiendo. Pero nosotros lo hacíamos ignorantemente. Ignorante no es un insulto, es ignorar, no saber de lo que estamos hablando.
Pero ahora estamos conociendo que nosotros no podemos jurar en el nombre de Dios en vano, porque aunque estemos diciendo la verdad, nuestra respuesta es sí o no. El que me creyó, y el que no, porque yo no puedo jurar en nombre de Dios. Y aún los cristianos, escúchenme bien, aún los cristianos siguen jurando en el nombre de Dios y sabiendo que es pecado de jurar en el nombre de Dios. Porque aún estamos con aquellas costumbres. En el 8 dice, acuérdate en el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y no harás todas tus obras, mas el séptimo día de reposo, Jehová tu Dios, para Jehová tu Dios no haga la obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tu puerta. Porque 6 días hizo Dios el cielo y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué también Dios dio ese día? Porque el pueblo de Israel, cuando recién salió de Egipto, ellos caminaban. Y ellos se sentían cansados. Y ellos sabían lo que Dios hizo en la tierra, en la humanidad. Y él le dijeron, si en 6 días Dios hizo la tierra y reposó en uno, ¿por qué nosotros trabajamos tanto? Y fue constituido un mandamiento, una ley, que en la escritura está el día sábado. El día de reposo es el día sábado, bíblicamente. Pero como el hombre hace lo que quiere, cuando ya vino Constantino a reformar la escritura, a reformar todo, puso que el domingo tenía que ser día de reposo, el cual hasta ahora lo estamos haciendo. Pero aunque sea el domingo, nosotros tenemos que dedicarnos ese día para Dios, y más aún no lo hacemos. Yo me acuerdo en el tiempo de antes, hace unos 30 años atrás, los hijos iban los domingos a visitar a los padres. Iban desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Iban porque en mi hogar, donde fui criado, pasaba eso. Y ellos cumplían con sus tradiciones. Si tenían que ir a la iglesia, iban a la iglesia. O si tenían que ir al cementerio, iban y se dedicaban por lo menos ese día a visitar a sus padres. Ahora, en este tiempo, ¿usted cree que hay un hijo que visite a los padres? Se han olvidado de ese mandamiento, se han olvidado de ese día que tiene que visitarlo a los padres, dedicarle por lo menos un día. Porque el hombre se está modernizando cada día más y más. Como están ya las tecnologías, están nuestros teléfonos, ya un video llamado, un WhatsApp ya más que suficiente. Y se han olvidado de Dios, se han olvidado del Padre. Más antes las iglesias eran repletas los fines de semana, porque la gente acudía, aunque ellos iban a adorar la imagen, pero con su creencia, creían que ese día era dedicado para Dios, ellos iban. Pero más aún ahora el hombre se ha alejado de Dios, y Dios nunca se ha alejado del hombre. Nosotros sí nos estamos alejando cada día, cada más y más. Y viene un mandamiento con promesa. Que Dios prometió, el que lo llevaba a cabo, ¿cuál era la
Ahorita el hijo se quiere convertir en el padre de la madre. Porque el hijo le levanta la voz a la madre. El hijo le levanta la mano a los padres. ¿Y ustedes creen que eso está haciendo para qué? Para que Dios le ponga la mano. ¿Por qué creen que tal vez muchas veces hay jóvenes que parten de este mundo por ese castigo? Porque Dios reprende. Porque este es un mandamiento con promesa. ¿O por qué crees que muchas veces hay familias que han sido malos hijos? Han botado a los padres de las casas, le han hecho barbaridades, y ellos cómo viven. No tienen ni para comer, ellos solamente haciendo maldad de su sobrevivencia. ¿Por qué? Porque esa es la forma que ellos pueden vivir, porque Dios no le da la bendición de prosperar en la tierra, no le da la bendición de contribuir en el crecimiento de ellos. Pero más nosotros somos malos hijos y queremos ser que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros. Y el que rompe este mandamiento se aleja cada día más y más de Dios. Nosotros tenemos que aprender. Para ser buenos padres tenemos que ser buenos hijos. Para ser buenos hijos tenemos que ser buenos padres. O sea, todo viene alineado. Y este mandamiento es con promesa que el hombre ha desobedecido, y el que desobedece este mandamiento está desobedeciendo toda la palabra de Dios. Porque este es un mandamiento compacto y con promesa. Por eso nosotros tenemos que comenzar a analizar. Si nuestros padres han sido malos padres con nosotros, dejarlo. Nosotros no somos jueces ni acusadores. Solamente Dios sabe. Y ellos van a rendir cuentas, porque tampoco se la van a llevar gratis. Porque nosotros, los hijos y nuestros hijos, somos herencia, y son herencia de Jehová que Dios pone en nuestras manos. Cada maldad que hace un hijo a un padre tiene su consecuencia. Cada cosa vana que le hace un hijo a un padre tiene su consecuencia. Porque Dios prometió. Y lo que Dios promete, cumple. Aquí vamos de lo que la viuda de Naín es 4:1, creo que algo así. Que aquella mujer se le había partido de este mundo. No. Acuérdate. Había partido de este mundo. Y de remate parte de este mundo el hijo. Pero que aquel hijo, investigando bien, era un hijo que amaba a su madre. Que era un hijo que él veía, era el sustento de su madre. Cuando Dios iba entrando a aquella ciudad, iba saliendo aquella madre quebrantada, llorando por su hijo. ¿Qué hizo Dios? El Señor se paró y le devolvió el hijo a la madre. Se la puso, se lo volvió a ponerlo en su mano. ¿Por qué? Porque él veía que verdaderamente aquel hijo sí era digno de que regrese a los brazos de la madre. Porque si no hubiera sido digno, Dios no se lo devolvía.
las lágrimas de un padre, de una madre, Dios las aprecia, las atesora como el mejor oro y diamante que el hombre pueda tener. Y seguimos. No matarás. ¿Qué está haciendo el hombre? Quitando la vida al hombre. El único que da y quita la vida es Dios. El único, dice. El sexto mandamiento prohíbe el asesinato premeditado, es decir, el quitar la vida de una manera ilegal o desactualizada por Dios. Por Dios, prescribió la pena de muerte por violar ese mandamiento. Condena no solo el homicidio, sino también el odio que impulsa a una persona a desear la muerte a otra y cualquier otra acción, influencia impía que causa la muerte espiritual de otras personas. Y el hombre que lo hace, caso omiso. No cometerás adulterio. Es un pecado que Dios castiga también. ¿Por qué crees que castigó Dios a David? Por ese pecado. Y le dio un castigo que si estuviera vivo en este tiempo aún se acordara del castigo. No hurtarás. ¿Por qué? Perdón. No cometerás adulterio, porque entre el pueblo de Israel había ese pecado. Había eso que se quitaban, que la mujer era adúltera, que el hombre era adúltero. Y en ese tiempo, no solamente Dios prohibió, condenó a muerte. Aquellas mujeres o hombres que como eran cogidos en adulterio, en un pecado, eran sacados de aquella ciudad y eran lapidados, o sea, eran con piedra. Los sacaban de la ciudad para que el pecado con ellos vayan fuera de la ciudad, no quedaran adentro. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La lengua es el peor criminal que tiene el hombre. La lengua es un ser, una parte del cuerpo que no tiene ni hueso. Que el día que partamos de este mundo se va a desvanecer como el agua. Pero es un órgano que tiene un poder para formar una guerra mundial como para la paz mundial. La lengua ha hecho asesinar a muchas personas. La lengua ha hecho separar muchos hogares. La lengua ha hecho muchas cosas, porque nosotros viendo las cosas calumniamos a nuestros hermanos. Y aún aquí en estas congregaciones pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Tenemos que antes de dominar el cuerpo, dominemos nuestras lenguas. Dominemos. Dice, no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este codiciar viene a ser primo, hermano, tío, nieto, güey, lo que sea de la envidia. Cuando tú ves a un vecino que tiene un carro 4x4, tú quieres tener ese carro.
Cuando tú ves a tu vecino que anda con unos zapatos de marca, anda bien vestido, primeramente los calumnia. Segundo, quiere tener lo mismo. Y ahí es que el hombre comete el pecado de robar, de hurtar, de matar, asesinar, de hacer de todo. Las mujeres, lo mismo. Comienza